Hey, welcome to Pandemic Entrepreneurship. This podcast is created by Alexandra Cuervo, in which I'm going to talk about entrepreneurship and how this had to be transformed because it is very important to reinvent ourselves in these times of pandemic. So this entrepreneurship is about happiness roles. I am Alexa and today I'm going to be your host and your storyteller. Happiness rolls is an entrepreneurship of ice cream, waffles, and milkshakes by Ana Lucia and her husband Juan Carlos, who's suffering the consequence of the pandemic like the protagonists of our other stories. They had to close their business due to quarantine and have to look for new options. So, as not to continue being affected economically. And in this way, they continue their entrepreneurship through social media, and in this case, Instagram. The line to this podcast and his sweet story. This 2020 has been a very difficult year for different sectors and parts of the economy. Nobody expected that we could have to live with the consequence of a pandemic. Fue muy duro, claro. Al principio nos preocupamos mucho, como todo el mundo. La verdad fue un momento de mucha incertidumbre. One of these sectors is the thousands of people who have their own business in entrepreneurship. This time we interview Ana Lucia and wanted to start by inquiring a little more about her business. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué hacer un negocio de ice cream rolls? Junto con mi esposo decidimos cotizar todo lo que necesitábamos para este negocio, porque sabíamos que en Bogotá eran muy pocos los puntos donde se pudiera degustar estos helados. Nunca perdimos el ánimo y siempre teníamos esa fuerza de emprendimiento y para salir adelante. That is how they began to form their ice cream rolls company. It was not easy, but they had to try. La verdad sabíamos que la idea era arriesgada. Nos daba temor, pero a la vez no perdíamos la fe. Siempre confiamos en Dios y pues lo que queríamos era brindar un mejor servicio, acompañar los buenos momentos de quienes nos visitaban y por eso es el nombre de Happiness Rolls. Felicidad, ser parte de la felicidad de nuestros clientes. That business idea, they created the company and sold their business every day in Villas de Granada. And everything was going awesome until the pandemic arrived to Colombia. ¿Y cómo fue la llegada de la pandemia para ustedes? ¿Qué pensaban en ese momento? La verdad fue muy difícil. Siempre nos preocupamos bastante. Nos llenamos de mucha incertidumbre pues por el no saber qué va a pasar de aquí a mañana. Pero igual nunca perdimos las ganas de seguir adelante y la confianza en Dios. They decided to promote their Instagram account without knowing too much about this application. They began to find out and pay for advertising on this social network. La verdad nosotros hace mucho tiempo teníamos cuenta en Instagram, pero no sabíamos realmente el alcance que podía tener este tipo de redes sociales, puesto que nosotros nunca éramos mucho de las redes sociales. Entonces pues por lógica no le prestábamos mucha atención y ahora gracias a las redes sociales es que afortunadamente logramos que nuestro negocio no se viera en pérdidas y prosperara. Claro, era algo totalmente nuevo para ustedes, pero ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cómo empezaron? ¿Y
¿Cómo se adaptaron a esta dinámica? Por medio de Instagram tuvimos que pagar la publicidad, creamos varias dinámicas entre nuestros seguidores, usamos hashtag, arrobas. Pues la verdad, antes de la pandemia contábamos con 460 o 500 seguidores aproximadamente y el día de hoy ya vamos en 1437 seguidores. As soon as the quarantine ended, they had to adapt their business space with biosecurity protocols, and with even more followers, they had to be even more careful with this virus. Tuvimos que adaptar el espacio de nuestro establecimiento para que los clientes tuvieran su respectivo distanciamiento. Y ahora que día a día son más los clientes que quieren visitarnos, pues con más veras tenemos que ser cuidadosos y seguir todos los protocolos de bioseguridad. Pues nosotros tenemos la desinfección de manos, la toma de temperatura, la desinfección tanto de manos como de pies y el distanciamiento social. People waiting to visit, and thanks to the evolution they had to Instagram, they had to have everything ready to receive their new clients. Bueno, señora Ana Lucía, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Por último, realmente quisiera que invitaras a mis compañeros de la Universidad de AN, donde te podemos seguir, donde se encuentran ubicados. Por cierto, yo hago parte de sus seguidores y ya los probé y son deliciosos. Los súper recomiendo. Claro que sí, muchas gracias. Nos encontramos ubicados en la carrera 113, número 7858, en el barrio Villas de Granada. Y nos pueden seguir en Instagram como @happiness_ice cream rolls. Son totalmente bienvenidos para ser parte de nuestro emprendimiento y disfrutar de nuestras malteadas, guapas y por supuesto de nuestros ice cream rolls. Thanks to those who listen to our podcast and to the people who help us make this reality. Finally, you don't forget to listen to the other podcasts, Emprendemia, Pandemic, Entrepreneurship.